Hola amigos, bienvenidos un día más a esta serie sobre la vocación con la que tengo el, confío, sano objetivo de motivar a todos y a cada uno a que se planteen qué es lo que Dios quiere de ellos o a que revisen si están cumpliendo lo que un día averiguaron que Dios quería de ellos. La semana pasada y la anterior he hablado de la consagración religiosa, de la vida consagrada, y hoy quiero hablar de una vocación fundamental en la Iglesia, que es la vida sacerdotal. Es un tema tan importante que le pido de una manera especial al Espíritu Santo que hoy me eche una manita y que me ilumine. Lo primero que quiero decir es que el sacerdote, el presbítero, por usar un término que pueda evitar confusión con el sacerdote laico, es decir, con el que por el bautismo ha recibido ya una parte del sacerdocio, el llamado sacerdocio común de los fieles, del cual les hablé cuando me refería a la vocación del laico. El sacerdote, entendido normalmente, el presbítero, ¿verdad?, es ante todo una persona que ha recibido el don del Señor a través de un sacramento, el sacramento del orden sacerdotal, de ser una especie de representante, de ser el buen pastor en la tierra. Es decir, si Cristo es el buen pastor, si Cristo es el sumo y eterno sacerdote, el sacerdote presbítero, el cura, como normalmente le decimos, es alguien que tiene que hacer presente en medio de los hombres al buen pastor. Yo creo que bastaría esta idea para situarnos en lo esencial de la vocación del sacerdote, ser la representación viva del buen pastor. En realidad, el sucesor del buen pastor, propiamente hablando, es el obispo, que es el sucesor de los apóstoles, ¿verdad? Él es el que, después de la consagración episcopal, ha recibido la plenitud del sacramento del orden. Los presbíteros, los curas, han recibido también una participación en ese sacerdocio de Jesucristo superior a la de los laicos, que los laicos recibieron por el bautismo, pero no ha alcanzado todavía la plenitud que sí ha alcanzado el obispo. Por eso, el presbítero es un colaborador del obispo en la labor pastoral, en el ministerio de la evangelización. Esa colaboración la va a hacer en unión con el obispo dentro del marco de la Iglesia diocesana, que a su vez está dentro del marco de la Iglesia universal, y la va a hacer teniendo siempre delante de la mirada a Cristo buen pastor. Por eso todo lo que Cristo buen pastor hizo, todo lo que Cristo buen pastor haría, es lo que el sacerdote, el cura, el presbítero tiene que hacer, tendría que hacer. Repito, creo que esta idea, si la tenemos delante de la mirada, nos resultará muy iluminadora, muy esclarecedora para saber cómo tienen que comportarse y a qué aspiran aquellos chicos que desean ser sacerdotes. Otra cosa que también es importante tener en cuenta, y hay que decirlo desde el principio, es que hay dos tipos de sacerdocio. Hay un sacerdocio de los religiosos y hay un sacerdocio llamado diocesano, o también conocido como el clero secular, ¿verdad? No sería justo que me refiriera en este capítulo solo al clero secular, aunque he hablado en los programas anteriores de los religiosos, aunque no sea más que de pasada, tengo que decir que hay un tipo de sacerdocio que es un sacerdocio que se vive en comunidad y que se vive dentro de una congregación religiosa, siempre, como dije la semana pasada, siguiendo las enseñanzas del fundador, el carisma que el Espíritu Santo dio al fundador de esa institución religiosa. Ahora bien, este sacerdocio religioso o sacerdocio consagrado de los religiosos, este sacerdocio, aunque tiene toda la impronta del carisma del fundador, este sacerdocio también está marcado por la imitación de Cristo buen pastor. Es decir, un sacerdote religioso que, por ejemplo, se dedica a la enseñanza, que cuida enfermos, etcétera, en fin, cualquier actividad que sea la propia de su congregación, que a lo mejor pues no va a estar en parroquias, y de hecho muchísimos sacerdotes religiosos no trabajan en parroquias, no hacen por lo tanto una labor pastoral de ese tipo, ¿verdad? Otros sí, pero en cualquier circunstancia también el sacerdote religioso tiene que tener presente
como un referente fundamental en su vida a Cristo buen pastor. Y tiene que ser, por lo tanto, tiene que orientarse, respetando el carisma de su fundación, tiene que concentrarse en el trabajo pastoral, en la evangelización. No puede convertirse simplemente en alguien que haga una actividad social, aunque en su congregación eso sea lo predominante. De hecho, si uno es un religioso, siempre tiene que ser alguien que evangeliza. Pero de una manera particular tiene que hacerlo aquel que es sacerdote. O sea, el sacerdote religioso o diocesano es alguien que pone en medio de los hombres la imagen del Cristo que tenía compasión, no solamente como en otros aspectos, del hambre de la gente, del dolor físico de la gente, sino del alma de la gente. Y eso, repito, tanto sacerdote religioso como, quizá de una forma aún más clara, el sacerdote diocesano. Bien, marcado por esta imagen de Cristo buen pastor, quiero utilizar de nuevo un ejemplo, un símil que empleé cuando hablaba del sacerdocio común de los fieles que poseen los laicos por el bautismo. Decía entonces, el sacerdote es un pontífice, es un puente entre la orilla divina y la orilla humana. Y el laico, confío en que ustedes lo recuerden, tiene esa misión de unir a Dios con el mundo, a Dios con su familia, a Dios con la sociedad. Bueno, delante de Dios es el abogado de los hombres, el abogado de su familia, delante de los hombres es el abogado de Dios. Y si esto es así para ese laico que por el bautismo participa del sacerdocio común de los fieles, ¿qué se puede decir del presbítero, del cura, del que ha recibido el sacramento del orden sacerdotal? Pues se puede decir obviamente algo parecido, pero con alguna característica propia. Si el laico va a unir la orilla de Dios con la orilla del mundo, el presbítero tiene que procurar unir de forma preferente, no exclusiva, la orilla de Dios con la orilla de los hombres de Dios. Es decir, el sacerdote tendrá que hacer una labor misionera y acercarse a los lugares donde nunca se haya hecho una primera predicación, por ejemplo, o a esos nuevos lugares de misión que son las sociedades profundamente secularizadas, por ejemplo en Europa, por ejemplo en mi patria, en España. Eso tendrá que hacerlo. Pero hay una porción del pueblo de Dios que demanda al sacerdote. Son esos hombres de Dios, es decir, son católicos más o menos practicantes, unos muy practicantes, otros practicantes ocasionales, un funeral, una boda, un bautizo, personas que van a acudir a la iglesia en una situación de dolor, ante una muerte, ante una enfermedad, ante una ruptura familiar. Esas personas están demandando un servicio específicamente pastoral, específicamente espiritual. El que va a misa el domingo, el que va a misa entre semana, el que reclama y pide un funeral para su madre que murió, el que solicita casarse por la iglesia, el que pide el bautismo para sus niños. Es decir, tenemos una porción del pueblo de Dios que o son completamente practicantes o son practicantes ocasionales y que están demandando unos servicios pastorales. Y luego tenemos otros que no los piden nunca, ¿verdad? O que los piden en muy contadas ocasiones y que también tienen que ser objeto del celo apostólico de los sacerdotes presbíteros, ¿verdad? Pero a ambos, pero sobre todo a aquellos que sí que tienen una inquietud, a veces muy grande, otras veces más pequeña, a esos es a los cuales el sacerdote tiene que atender con preferencia, no con exclusividad, pero sí con preferencia. Lo digo esto porque a veces uno tiene la impresión, ¿verdad?, de que hay algunos laicos que quieren hacer de curas y algunos curas que quieren hacer de laicos. Es decir, hay laicos que se olvidan de que su lugar preferente, no exclusivo, pero sí preferente, es familia y transformación de la sociedad y parecen una especie de curas frustrados, algunos hay, ¿verdad? Y hay otros curas que se meten en el mundo y prácticamente da la sensación de que son laicos, están metidos en la política, están metidos... Bueno, es decir, las excepciones, por supuesto, sobre todo cuando tienen el visto bueno del obispo correspondiente, siempre hay que contemplarlas. Pero yo me estoy refiriendo a los casos generales. Y en los casos generales, el sacerdote ha sido llamado por el propio Cristo
se ha encontrado el Señor con él y él con Cristo. El Señor le ha seducido y él se ha dejado seducir para hacer presente en medio de los hombres a Cristo, buen pastor. A ese Cristo que veía el alma de la gente, a ese Cristo que veía las consecuencias que el pecado tenía en las personas, consecuencias destructivas de su alma, de su cuerpo, de la familia, de la propia sociedad. El sacerdote tiene que tener este celo de Cristo, este celo del Señor por la evangelización, por salvar a las almas, por salvar a las personas, por hacer que los hombres se acerquen a Dios, por el cuidado de todos y de una forma lógicamente preferente, no excluyente, no exclusiva, pero sí preferente de aquellos que ya se le acercan. En situaciones como las que estamos viviendo, como en tantos sitios de Latinoamérica en general, ¿verdad?, donde no hay clero suficiente, donde los sacerdotes, por desgracia, no dan abasto, donde ojalá que hubiera más sacerdotes para poder hacer dirección espiritual, para poder hacer más tiempo en el confesionario, para poder hacer un poco más de trabajo, de liderazgo de grupos. En estas condiciones, ¿verdad?, pues que el sacerdote se pueda dedicar a otras cosas, repito, podrán ser casos excepcionales que con el permiso del obispo se puedan dar, pero no debería de ser lo normal. Lo normal es que el sacerdote se dedique al trabajo pastoral. Es decir, cuando eso lo hace, el sacerdote encuentra la plenitud de su misión, el sacerdote se siente realmente realizado y comprueba, en la inmensa mayoría de los casos por lo menos, comprueba el gran aprecio que le tiene su comunidad. Un sacerdote entregado es un sacerdote generalmente querido. No quiero decir con esto que alguno no es querido y es porque no es entregado. No, los casos hay para todos, ¿verdad? Pero lo que comprobamos con la mayor frecuencia es que cuando un sacerdote se entrega, el pueblo responde. Cuando un sacerdote está disponible, cuando un sacerdote es amable, cuando un sacerdote es servicial, cuando un sacerdote, al margen de los dones que Dios le haya dado de tipo intelectual o lo que sea, pero intenta prepararse bien las homilías, ese sacerdote intenta decir algo que a la gente le resulte interesante, útil y siempre adecuado a lo que enseña la palabra de Dios y lo que enseña la Iglesia, lo que nosotros comprobamos es que el sacerdote es siempre querido por el pueblo. Es decir, y ese por lo menos en la mayor parte de los casos es un buen test para ver hasta qué punto tú estás haciendo las cosas bien. Digo, en la mayor parte de los casos, porque siempre, por supuesto, hay excepciones. Una cosa importante en el ministerio, en el desarrollo del ministerio sacerdotal, y que los aspirantes a sacerdotes tienen que tener claro desde el primer momento. Una cosa muy importante, creo yo, es que el sacerdote tiene que sentirse a sí mismo como un colaborador y como un siervo. No como un dueño, no como un señor, sino como un colaborador, como un siervo. O sea, él es colaborador de los obispos, él es el colaborador de Cristo nuestro Señor, que es el sumo y eterno sacerdote. Él es un siervo del mensaje y del pueblo al cual sirve. Le sirve con un servicio muy específico, el servicio del altar, es decir, le sirve, tiene una tarea muy concreta, ¿no? Él es el que preside la Eucaristía, es el que representando allí en esa parroquia a los obispos, es el que preside, el que por lo tanto tiene una serie de obligaciones y de derechos de los cuales no puede abdicar. Pero no es el dueño del mensaje, ni es un señor, en el sentido de estar aquí mandando sobre todos. Lo digo porque en alguna ocasión, ¿verdad?, pues no faltan voces que dicen es que he oído a un sacerdote decir una cosa que no es la que enseña la Iglesia. Bueno, pues serán seguramente situaciones más o menos excepcionales, pero hay que tener, y se lo pido a mis hermanos sacerdotes, hay que tener en cuenta que nosotros somos siervos del mensaje y siervos de los hijos de Dios, y que cuando una persona va a una misa católica, tiene derecho a oír una homilía católica. Podrá ser una homilía pues que no sea quizá muy lucida, ¿verdad?, en el sentido de que el sacerdote no tenga el don de la palabra, y que sea, bueno, esto puede ocurrir, ¿verdad?, pero tú eres católico, vas a una misa católica y tú estás escuchando unas enseñanzas católicas y tú por lo tanto estás oyendo lo que el sacerdote está diciendo y que coincide con lo que enseña la Iglesia, ¿no? Lo mismo podemos decir de las catequesis o de cualquier otro tipo de grupo formativo, ¿verdad? Es decir, el sacerdote tiene que ser consciente de que él no es el fundador de la Iglesia,
si alguno pensara en algún momento, Cristo se ha equivocado, no tiene ni idea, o en esto Cristo se ha equivocado, pues que funde su propia iglesia, ¿verdad? Pero una persona que va a una iglesia católica tiene el derecho a oír una homilía católica. Una persona que lleva a su niño a una catequesis de una parroquia católica tiene el derecho a que su niño sea educado según la doctrina católica. Y esto es muy importante tenerlo presente, es muy importante para los sacerdotes, es muy importante para los que se preparan para el sacerdocio. Que sean conscientes de que ellos son unos enviados por Jesucristo, que representan a Cristo el buen pastor en medio de los hombres, y que este envío no les capacita para transformar la doctrina, al margen de que tengan o no buenas intenciones al hacerlo. No les capacitan para modificar la doctrina. La Iglesia enseña, pero yo os enseño. La Iglesia dice, pero no tiene razón y yo os digo. Creo que esto es un elemento a tener en cuenta, tanto en el ejercicio del sacerdocio como en esas características de los que empiezan a sentir la llamada del Señor a esta vocación tan maravillosa como es el sacerdocio. Y esto, por supuesto, vale para los sacerdotes diocesanos y vale para los sacerdotes religiosos, vale para todos aquellos que tienen que hacer una labor pastoral, una labor de evangelización. Siguiendo con lo que es lo habitual de los sacerdotes diocesanos, hay que decir que estos realizan su trabajo de forma preferente, por supuesto no exclusiva, porque hay otras actividades dentro de las parroquias. Y por eso quiero decir una palabra a propósito de las parroquias. Yo personalmente considero que las parroquias tienen una función insustituible. Creo que las parroquias ni están pasadas de moda, ni pasarán nunca de moda. Creo que las parroquias tienen que ser valoradas, tienen que ser apoyadas, tienen que ser defendidas, es decir, las parroquias siguen teniendo un papel extraordinario en el contexto y en el marco de la misión evangelizadora. No es lo único, por supuesto que no es lo único. No todos los sacerdotes diocesanos, por ejemplo, se van a dedicar a parroquias. Pues ahí los vemos, algunos son llamados por el obispo a colaborar con él en la curia, en fin, otro tipo de actividades, medios de comunicación. Algunos, por ejemplo, trabajan en colegios diocesanos, otros están trabajando en el propio seminario, pero el grueso de los sacerdotes diocesanos, la mayor parte de ellos, van a hacer su trabajo pastoral, esa imitación de Cristo buen pastor en las parroquias. Las parroquias siguen siendo un lugar de una importancia extraordinaria, que no es lo único, que no es la única realidad evangelizadora. Mañana, si Dios quiere, hablaré de lo que se llaman los nuevos movimientos. Es verdad, no es la única realidad evangelizadora y sobre todo en un tiempo como el que estamos viviendo en este momento. Pero eso no significa que hayan pasado de moda o que tengan que dejarse de lado. Por eso yo invito a todos, no solamente, por supuesto, a los curas diocesanos, lógico que ellos lo van a hacer, pero invito a todos a valorar las parroquias. Invito a todos a hacer un esfuerzo por unirse a las parroquias, por sumarse a las parroquias, por apoyarlas. A veces es que en esa parroquia hay muy poca vida, hay muy poca vitalidad. Bueno, pues a lo mejor con tu ayuda puede haber un poco más. Dice, no, pero yo prefiero estar en un movimiento. Repito, mañana hablaré de los movimientos. Pero estupendo que estés en un movimiento, pero ¿y por qué no también inserto en una vida parroquial? Habrá, como siempre, excepciones. Pero esto, creo yo, es una opinión, por supuesto, creo yo que esto debería de ser lo normal. El sacerdote diocesano ejerce su labor pastoral de forma preferente a través de un servicio parroquial. El laico debe también de insertarse de forma preferente en una parroquia. La Santa Misa, en primer lugar, la misa del domingo, la misa de diario, la recepción de los sacramentos en ese ámbito parroquial, y en la medida en que pueda, pues cada uno tiene sus dificultades de tiempo, en fin, de lo que sea, en la medida en que pueda colaborar con la parroquia para que la parroquia sea aquello que Juan 23 dijo con una imagen tan bonita, la fuente de la aldea donde todos van a beber. La comunidad de comunidades donde las distintas comunidades, los distintos movimientos, asociaciones, en fin, como se quiera llamar, encuentran su lugar, donde se enriquecen entre todos, donde comparten entre todos los distintos carismas, donde de alguna manera todos aprenden de otros y a la vez todos pueden ser maestros de los demás. Otro elemento importante a tener en cuenta de la vida sacerdotal es la cuestión, digamos, de los problemas que pueden tener hoy los sacerdotes diocesanos. Yo creo que en una
en un programa dedicado a la vocación sacerdotal, esto me parece a mí obligatorio decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el muchacho que se prepara para el sacerdocio, ese muchacho tiene que tener en cuenta también estas dificultades, ¿eh? Es decir, el sacerdote se encuentra habitualmente, hoy por lo menos, no sé cómo era hace 100 años, pero hoy el sacerdote se encuentra habitualmente con dos problemas, ¿eh? Un problema de soledad, ligado también a un problema de a veces enfriamiento espiritual, una tentación, un peligro, y a la vez un problema de, por lo menos en los ámbitos secularizados, de baja estima por parte de la sociedad en general, no tanto por parte de aquellos que están más cerca y que son los que van a misa, los que practican, etc. Bueno, con estos dos problemas hay que contar, ¿eh? El primero, el problema de la soledad y del enfriamiento espiritual. Es decir, esto es algo que resulta muy difícil de resolver, pero que hay que ponerse manos a la obra para hacerlo. El Concilio Vaticano II, y desde luego los papas, Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Benedicto, desde el concilio para acá han insistido en que siempre que sea posible el sacerdote debe de tener algún tipo de experiencia comunitaria. No se trata de llevar una vida como la de los religiosos, por supuesto que no, porque no es su vocación, ¿verdad? Pero se trata de hacer frente al riesgo de la soledad, una amistad entre los sacerdotes, una fraternidad entre los sacerdotes, una inserción, por ejemplo, en los decanatos, como llamamos en España, en los arciprestazgos, donde se crean unos vínculos de compañerismo, de colaboración, de sano afecto. Es muy importante para hacer frente al problema de la soledad. Y esa inserción en los decanatos, en el arciprestazgo, por supuesto, se traduce en una inserción en el presbiterio diocesano, es decir, en el conjunto de los sacerdotes que prestan un servicio pastoral en esa diócesis. Yo creo que esto es un elemento a tener en cuenta, a valorarlo mucho, a que el sacerdote, el futuro sacerdote, que es el seminarista, el aspirante a sacerdote, lo tenga muy presente. No se puede, en este contexto que estamos viviendo tan duro y tan agresivo, no se puede vivir solo. Es decir, una soledad que ya no tiene el apoyo de la comunidad como se tenía antes, ¿verdad? Es una soledad que se vuelve peligrosa. Son palabras del Vaticano II, son palabras de los papas, son palabras que a todos nos deberían hacer reflexionar, ¿eh? Por lo tanto, una invitación a los sacerdotes a que o bien participen cada vez más en esas reuniones que tiene el clero diocesano, que muchas veces también tienen un carácter formativo, o bien se unan a estas fraternidades sacerdotales que, sin menoscabar su identidad de sacerdote diocesano, les prestan una ayuda complementaria, les prestan una ayuda afectiva, porque encuentran unos compañeros de los cuales son amigos, o una ayuda espiritual para que su espiritualidad no decaiga. Bueno, la otra cuestión, el tema de la digamos, minusvaloración de la actividad sacerdotal, pues esto está ligado a la secularización. Aunque la gente que practica sigue apreciando mucho al sacerdote, sobre todo si le ve entregado, es verdad que el conjunto de la sociedad, particularmente en las zonas secularizadas, ya lo ve casi como una figura del pasado, como alguien que no sirve para nada. Bueno, no tiene que desanimarnos. Yo creo que esto, hablo por menos de mí, ¿verdad? Y estoy seguro de que muchísimos, esto es, por el contrario, un motivo para demostrarle al Señor que estamos ahí por Él, no por el aplauso de la gente. Que no hemos elegido esa carrera, esa profesión, ese trabajo, ese servicio, no lo hemos elegido porque esté de moda, porque nos suponga un mayor aplauso social, porque suponga para nosotros una mejor situación económica. No, hemos elegido eso por amor a Él, porque nos hemos encontrado con Él, nos hemos sentido tocados en el corazón por Él y por lo tanto estamos seguros de que Él sabrá lo que tiene que hacer y que nosotros con estar con Él ya tenemos bastante. Si nos aplauden, si nos estiman, si consideran que somos útiles e importantes, mejor. Y si no lo hacen, pues tampoco pasa nada, porque a nosotros lo que nos llena el corazón es el propio Cristo.
Por lo tanto, queridos amigos, hablar del sacerdocio, ¿verdad?, en tan poco tiempo es realmente difícil, pero al menos quisiera que les quedaran claros, sobre todo a aquellos que pueden estar haciendo un discernimiento vocacional, quisiera que le quedaran claros cuáles son las características de una misión del sacerdote. El sacerdote representa a Cristo buen pastor. El sacerdote ha sido llamado por el Señor y él ha encontrado un eco en su corazón de esa llamada y la ha respondido con generosidad a imitar a Cristo casto, a Cristo obediente, a Cristo también pobre, en el sentido de que se entrega por los demás. Ha sido llamado a imitar a Cristo en el celo de la evangelización de los hombres. Ha escuchado la voz del Señor, están como ovejas sin pastor, y ha dicho, aquí estoy, Señor, porque comprende que una persona que ha perdido la unión con Dios es una persona más frágil, es una persona con frecuencia más desgraciada porque se hace daño a sí mismo y porque hace daño a otros. El sacerdote vive en unión con sus hermanos sacerdotes y cuando, por lo que sea, considera que esa unión no es suficiente, sin romper esa unión, yo le aconsejo que busque fraternidades sacerdotales donde él pueda reforzar los vínculos de afecto con otros sacerdotes y donde pueda reforzar también su alimentación espiritual. Y como siempre, que se encomiende a la Santísima Virgen, a la cual los sacerdotes de una forma especial rezamos porque a ella la sentimos como la madre de los sacerdotes, a ella y a San José, bajo cuya protección nos ponemos siempre cada día. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.